Vamos al tema de la semana. ¿Por qué murió Jesús? Y vamos a ver esta respuesta, porque hay muchas personas, como este católico, que realmente no saben por qué murió Jesús. Pero para dar una muestra de esto, vamos a ver un vídeo breve de cómo el Papa Francisco tampoco sabe por qué murió Jesús. Así que vamos a observarlo. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. Bueno, pues como podéis ver, no hay respuesta, ¿no? Según el propio Papa, el que fue Papa en su momento, no hay respuesta. No se sabe por qué murió Jesús. Bueno, increíble, ¿no? Muchas personas sí que creen saber por qué murió Jesús, pero dan una respuesta pues un poco sencilla, ¿no? O sea, Jesús murió para salvar a la humanidad, dicen. Bien, está bien, ¿no? Pero no acaban de entender los detalles o por qué fue esto necesario, el tema del rescate, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos a responder en este vídeo en profundidad pues todas estas cuestiones relacionadas con la muerte de Jesús. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar, lo vamos a hacer mediante 9 preguntas, ¿vale? 9 preguntas y vamos a ir explicando todos los puntos. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo entró la muerte en la humanidad? Esto es lo primero que hay que saber. Porque si Jesús vino para salvar a la humanidad, la pregunta es ¿por qué la humanidad tiene que morir? Bueno, Dios hizo a los primeros hombres, ¿no? A Adán y Eva, perfectos, ¿no? Estaban libres de pecado. Así que como consecuencia natural no tenían que morir. Pero esto cambió cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y las consecuencias de esto pues fue que entró la imperfección en el mundo, ¿no? Así que lo podemos leer directamente en la Biblia, en Romanos 5:9. Vamos a ir por aquí. Romanos 5:9. Dice lo siguiente. No, perdón. Creo que tomé mal la cita. Dame un segundito que el internet me está yendo un poco lento. 5:19, vale, sí, ahora sí. Romanos 5:19 dice: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la obediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona, ¿no? Nos fijamos en la primera parte, ¿no? Dice: porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Este está hablando de Adán, ¿no? Así que la muerte el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, es lo que hizo que el ser humano fuera pecador y como consecuencia entrara la muerte en juego. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver otro texto también de Romanos, el siguiente capítulo, el 6:19, ¿no? Hemos visto que los humanos son pecadores. ¿Qué le pasa a los pecadores? Pues Romanos 6:23 dice: porque el salario que el pecado paga es la muerte. Es decir, si somos pecadores, ¿cuál es el resultado? La muerte. Así que podríamos resumir esta pregunta: ¿cómo entró la muerte en la humanidad? Pues debido a la desobediencia de Adán. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Si fue Adán el que pecó. Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, esta imagen.
¿no? Y vemos aquí, pues, el código genético de una persona que está defectuoso, ¿no? Hay una enfermedad genética hereditaria. Entonces, como todos somos descendientes de Adán y Eva y ellos eran portadores de este mal, del pecado, ¿no? Con lo cual todos sus descendientes, es decir, toda la humanidad, hemos heredado la misma condición. Así que todos somos pecadores y morimos porque somos descendientes de Adán y Eva, el cual contrajeron ese pecado y muerte por culpa de la desobediencia. Hemos respondido entonces la primera pregunta: ¿cómo entró la muerte en la humanidad? Vamos a ver la segunda. Entonces, si el ser humano era pecador y tenía que morir por esto, pues, ¿cómo es que inmediatamente no morían todos los seres humanos que pecaban? Bueno, Jehová propuso una salida temporal. Vamos a verla en la Biblia. Levítico 17:11. Levítico 17. Vamos a ver qué pasaba con los pecadores. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Es decir, dice Dios que debido a que somos pecadores, tenemos que morir, pero la vida está en la sangre. Así que ahora propone una alternativa. Y la alternativa es la siguiente: utilizar la sangre de otras criaturas para el perdón de nuestros pecados. Y por eso se instauró los sacrificios animales, ¿no? Así que el israelita, el pecador, llevaba un animal al altar, este animal moría y su sangre pagaba los pecados del israelita. ¿Vale? Así que no todos los pecadores, o sea, no los pecadores tenían que morir directamente, porque si hacían sacrificios animales, se limpiaban de ese pecado, ¿vale? Corregían el error. Claro, evidentemente corregían los errores pasados, pero la persona seguía siendo imperfecta y pecadora, con lo cual poco después volvía a pecar y eso hacía que volviera a tener que hacer un sacrificio, y así un círculo técnicamente infinito, ¿no? Pecado, sacrificio, pecado, sacrificio. Pero por lo menos había una salida, ¿vale? Temporal, pero una salida. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Habría alguna solución definitiva o siempre se iba a tener el ser humano que valer de estos sacrificios? Bueno, vamos a leer ahora Juan 1:29. Juan 1:29. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, a veces, como se ve en la imagen, ¿no?, se sacrificaban toros, ovejas, pero a veces corderos. A Jesús se le llama el Cordero, es decir, Jesús tomó el lugar de esos animales sacrificados, ¿vale? Pero su sacrificio era diferente. Su sacrificio duraría para siempre. Así que Jesús tomó el papel de esos animales, pero para siempre, ¿no? Vamos a ver Efesios 1:7 lo que nos dice. Efesios 1, versículo 7. Dice: por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Así que la sangre de Jesús, igual que la sangre de estos animales sacrificados, servía para expiar el perdón de los pecados, la sangre de Jesús consiguió la liberación de nuestra condición de pecadores imperfectos potencialmente, ¿no? Es decir, tomaría el papel de esos sacrificios
pero de manera indefinida, ¿no? Romanos 6:23, vamos a leer. Romanos 6:23. Dice, ya lo hemos leído antes hemos leído la primera parte, ¿no? Dice, porque el salario que el pecado paga es la muerte. Bien, pero dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que la muerte de Jesús no solo hace que tengamos la oportunidad de estar limpios de nuestros pecados, sino que también nos da la oportunidad de tener vida eterna. Bueno, pero alguien podría preguntarse, bueno, ¿pero qué tiene que ver Jesús con Adán y Eva, ¿no? O, ¿qué tiene que ver el pecado y la muerte de Adán con la muerte de Jesús, ¿no? Si son dos personas distintas o miles de años de diferencia, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, pues vamos a ver lo que tiene que ver, poniendo en contexto con la siguiente imagen. ¿Qué tiene que ver Jesús con Adán? Vamos a leer unos pasajes de Romanos 5, también hemos leído ya algo, Romanos 5, pero en este caso vamos a ver los versículos 12 y un poquito después también, ¿no? El 12 dice, así pues, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Esto ya lo hemos dicho. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Es lo que hemos explicado antes, ¿no? Dice el 14 y 15, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado de la misma manera en la que pecó Adán, quien tiene cierto parecido al que iba a venir. Ya dice que Adán tiene cierto parecido al que iba a venir. Sigue diciendo, pero el regalo no es como la ofensa, porque si muchos murieron por la ofensa de un solo hombre, lo que hemos dicho acerca de Adán, o sea, todos morimos por culpa de Adán, más aún abundaron para muchos la bondad inmerecida de Dios y su regalo mediante la bondad inmerecida de un solo hombre, Jesucristo, ¿no? Aquí nos está diciendo que hace una comparación entre Adán y Jesucristo. Bien. Y nos dice el 19, porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, creo que es el 19, ya lo hemos leído, pero bueno, por recalcar, ¿no? Del mismo modo, muchos llegarían a ser justos por la obediencia de una sola persona. Es decir, la desobediencia de Adán nos introdujo en el pecado y la muerte, pero la obediencia de Jesús nos salva del pecado y de la muerte. Esta es la relación que hay. Así que la Biblia hace una comparación entre Adán y Jesús, entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesús. Más claro todavía nos lo dice 1 Corintios 15:45, que podemos leer. 1 Corintios 15:45. Dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán, y hace referencia a Jesús, se convirtió en un espíritu que da vida. Así que, por decirlo en palabras sencillas, Adán nos dio la muerte, Jesús nos da la vida. Esa es la relación que hay entre los dos. Y ahora entra en juego una palabra que vamos a explicar, que se habla bastante en la Biblia, que es el del rescate, ¿vale? El rescate. Bueno, las palabras en los idiomas originales de la Biblia que se traducen como rescate transmiten la idea de un precio que se paga o de algo de valor que se da a cambio de otra cosa. Por ejemplo, la palabra hebrea kafar significa básicamente cubrir, ¿no? Se utiliza por regla general para referirse a cubrir los pecados. El nombre relacionado kofer hace referencia a lo que se da para lograr ese fin, es decir, para redimir o rescatar algo, ¿no? El precio. Del mismo modo, la palabra griega litron, que normalmente se traduce rescate, también puede traducirse precio de redención. ¿Vale?
dice que los escritores griegos utilizaban este término para referirse al precio pagado para rescatar a un prisionero de guerra o liberar a un esclavo. Así que, en este contexto, el rescate es el precio que se paga para liberar a alguien o para recuperar algo. Y lo importante es que el valor para recuperar ese algo tiene que ser equivalente al valor que se paga. Vamos a poner un ejemplo. Tú imagínate que tú tienes este teléfono y me lo prestas a mí. Oye, ¿me dejas el teléfono un momento que el mío se me ha perdido y necesito hacer una llamada? Vale, toma, me dejas el teléfono. Me voy a hacer una llamada y vuelvo a los 15 minutos y te devuelvo el teléfono en este estado. ¿Tú qué pensarías? ¿Te parece justo? No, ¿verdad? No es justo. Porque si yo te doy este teléfono que está en buen estado, tú me tienes que devolver el mismo teléfono en el mismo estado. Si no, no es justo. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa con el caso de Adán y Jesús, ¿no? El precio que había que pagar era el mismo, del mismo valor que perdió Adán. Vamos a leer unos versículos que nos ponen en contexto. Primera a los Corintios 6:20, vamos a ver. Primera a los Corintios 6:20 dice, porque se pagó un precio por ustedes. ¿Vale? Aquí nos está diciendo lo que decíamos antes, ¿no? Este rescate es un precio. Muy bien, ¿qué nos dice Apocalipsis 5, 8 y 9? Vamos a verlo. Apocalipsis 5, 8 y 9 dice, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, de nuevo, llama a Jesús Cordero, ¿no? Cada uno tenía una arpa y tazones de oro llenos de incienso. Y cantan una nueva canción que dice, mereces tomar el rollo y abrir sus sellos porque fuiste sacrificado con tu sangre, fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así que el Cordero, Jesús, compró, pagó este precio para recuperar a personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a ver Colosenses 1:14, que también va en la misma línea. Colosenses 1:14. Dice, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Hablando de Jesús, ¿no? Y para acabar, vamos a leer 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. ¿Vale? Así que, ha quedado claro, ¿no? La pregunta era el rescate, ¿no? ¿Qué es el rescate, no? El rescate es un precio que hay que pagar para recuperar algo. Y ese precio debe ser equivalente a lo que se perdió. Entonces, lo que ocurrió es que Adán fue una persona perfecta que pecó y murió infiel a Jehová. Por eso se necesitaba otra persona perfecta, como vemos en la imagen, para equilibrar la balanza, no un animal, no, una persona perfecta, en las mismas condiciones de Adán, para que muriera sin pecado. Esto, como vemos en la imagen, compensaría la balanza y nos daría la oportunidad de volver a ser perfectos. Es decir, sin pecado y sin muerte. Así que Cristo es el rescate que necesitábamos. Pregunta número 6. ¿Era Jesús el único que podía rescatarnos? Bueno, muchos supuestos cristianos dicen que el único que podía rescatarnos del pecado es Dios. Bueno, ya hemos visto que esto es falso, ¿no?
cualquiera que fuera un ser humano perfecto y que muriera fiel a Jehová podría habernos rescatado. Claro, el tema es que si todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, ningún ser humano de manera natural podría hacer eso, porque todos de manera natural nacemos pecadores, imperfectos. Así que de manera natural no es posible, ¿no?, encontrar ese rescate en las mismas condiciones que tenía Adán. Así que Jehová tenía que actuar para que naciera un ser humano perfecto. Por eso, biológicamente, ni María ni José fueron los padres literales de Jesús, porque si lo fueran le habrían transmitido su imperfección. La Biblia dice que Jesús fue engendrado por Espíritu Santo. ¿Vale? Así que este es el motivo por el que Jesús nació mediante el Espíritu Santo, para que no tuviera una descendencia literal, física, genética de la humanidad, o sea, una ascendencia, ¿no? Perdón, porque si no hubiera tenido ese pecado y hacía falta alguien sin pecado. Perfecto. Muy bien. Así que, claro, esto nos lleva a la pregunta, ¿no? Bueno, si hacía falta alguien sin pecado, un ser humano perfecto, que Jehová hiciera nacer en la tierra, realmente Jehová podría haber usado a cualquier ángel, ¿no? No hacía falta que hubiera sido Jesús. ¿Es esto cierto? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Técnicamente, cualquier ser humano perfecto, fiel hasta la muerte, podría haber compensado el pecado de Adán, ¿no? Pero podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué Jehová escogió precisamente a Jesús? Bueno, podemos decir sin ninguna duda que Jesús era el mejor candidato para este papel. Y vamos a ver varias razones. La primera es que era una misión extremadamente importante. Así que Jehová necesitaba al mejor candidato. Recordemos que en el cielo hay ángeles, ¿no? Hay ángeles, digamos, comunes y corrientes, hay serafines, hay querubines. Seguro que hay seres muy, muy importantes dentro de los ángeles, aparte de Jehová y Jesús, que podrían haber hecho este papel, ¿no? Pero claro, recordemos que Jesús fue tentado muchas veces, ¿no? Así que el rescatador, este ángel que se materializaría, o sea, que nacería como ser humano, iba a ser tentado hasta el extremo. El propio Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra si lo adoraba una sola vez. Podemos preguntarnos, ¿habría aguantado esa prueba un ángel común y corriente? No lo sabemos, pero pudiera ser que no. Sabemos por la Biblia que existen los demonios, que son ángeles rebeldes. Así que Satanás consiguió en su momento hacer que ángeles dejaran de adorar a Jehová y se fueran con él. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que si un ángel normal, común y corriente, hubiera venido a dar su vida por nosotros, quizás, debido a las tentaciones de Satanás, hubiera fracasado en su misión. ¿No? Así que Jesús, que es después de Jehová el ser más sabio y poderoso que existe, era el mejor candidato para hacer esta misión. Segunda razón por la que Jehová escogió a Jesús, y es que gracias a esto ha demostrado hasta qué grado ama a la humanidad. Dice Juan 3:16. Primera de Juan, no. Sí, Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Nos paramos en el principio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que el hecho de mandar a Jesús y no a otro ángel nos demuestra a nosotros que Jehová nos ama muchísimo, que ha entregado a lo que más quería. Jehová ha estado dispuesto a sacrificar a Jesús, su Hijo más querido, por nosotros, lo cual nos demuestra hasta qué grado nos quiere Jehová. Y tercer motivo por el que podríamos decir que Jehová escogió a Jesús para esta labor, vamos a leer 1 de Pedro 2:21.
Primera de Pedro 2, 21. Dice, de hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Así que el tercer motivo es que Jesús nos puso el mejor ejemplo que nos podía haber puesto un ser humano. Un ángel común y corriente no lo iba a hacer tan bien como Jesús. Así que, ya que alguien perfecto iba a rescatar a la humanidad, qué mejor que fuera el propio Jesús, el cual nos pudo dejar el mejor ejemplo para seguir aquí en la tierra. Así que hemos visto que, bueno, técnicamente, para equilibrar, como vemos en la imagen, para equilibrar ese rescate, esa compensación por el pecado de Adán, cualquier ángel nacido como ser humano perfecto podría valer, pero el mejor candidato era Jesús. Pregunta número 8, o punto número 8 de 9, que hemos dicho al principio, y vamos a tratar 9 puntos, vamos por el 8. Claro, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Dice, ¿pero no podría Dios habernos perdonado sin más? Sin tener que hacer todo este proceso del rescate, ¿no? Es una pregunta que mucha gente se podría hacer. Bueno, lo cierto es que la Biblia dice que Jehová está dispuesto a perdonarnos en gran manera, ¿no? Como dice Isaías 55:7. Pero hay una de las cualidades de Jehová que influye en la respuesta a esta pregunta, que es la justicia. Deuteronomio 32:4 dice, la roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Así que las normas de Jehová, las normas sobre la justicia, están para que se cumplan. Incluido el propio Jehová sigue sus normas. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que de repente, pues en todas las cárceles del mundo, vamos a suponer que se les perdona a todos los delincuentes y los dejan libres. Pregunta, ¿sería esto justo? No. Bueno, tampoco sería justo de la misma manera perdonar sin más a toda la humanidad, la cual está en el estado de imperfección por culpa de sí misma, de la humanidad desobediente a Dios, ¿no? En el caso de Adán y Eva. Así que si Dios hubiera pasado por alto la justicia en aquella ocasión, ¿no? O sea, si Dios nos perdonara sin más, ¿podríamos nosotros tener la seguridad de que Jehová siempre actúa con justicia? Si Dios ya nos hubiera perdonado, de manera que hubiera hecho algo que no sería justo, ¿no? Como vimos antes en el teléfono, con las imágenes del teléfono, si a mí me quitan un teléfono, me tienen que devolver el mismo teléfono, en el mismo estado. No me vale roto, no es justo. Si Jehová perdonara sin compensar ese pecado, no sería justo. Entonces tendríamos un Dios injusto. ¿Querría alguno de vosotros tener un Dios injusto? ¿Cómo sabemos si Jehová hubiera hecho algo injusto? ¿Cómo sabemos que de aquí en adelante va a hacer siempre lo que es justo? No lo podemos saber. Es más, lo lógico sería que no siempre hiciera lo que es justo. Y eso destruiría la idea de un Dios perfecto. Así que su actuación con respecto al pecado de la humanidad, aunque el tema del rescate necesite tiempo, y en ese tiempo hay sufrimiento y muerte, etc., pero eso nos garantiza que Jehová siempre hará lo que es justo. Última pregunta. Pregunta número 9. ¿Por qué tuvo que sufrir y morir Jesús de una forma tan horrible, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues Jesús podría haber venido al mundo como ser humano perfecto, mantenerse obediente toda su vida y morir, pues yo qué sé, de un disparo y venga, no hay sufrimiento, ya está, venga, rapidito. Bueno, pues esto también tiene una explicación, ¿no? Vamos a leer Job 2, 4 y 5.
Lo del disparo era un ejemplo. Yo sé que en la época de Jesús no había pistolas. Vamos a hablar de Job 2, 4 y 5. Está por aquí, Job, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Satanás le respondió a Jehová, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Así que si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara. Aquí Satanás estaba haciendo una acusación al ser humano. El hombre, las personas, solamente, según Satanás, adoran a Jehová porque les va bien, porque Jehová los bendice. Pero si sufren, van a abandonar a Jehová, ¿vale? Si al ser humano le va mal, no se va a mantener fiel a Jehová. Esta es la acusación de Satanás, ¿no? Así que el hecho de que Jesús hubiera estado dispuesto a probar su obediencia hasta el extremo, ¿no? Porque recordemos lo que le pasó a Jesús. Tuvo que aguantar que amigos suyos lo traicionaran, tuvo que aguantar una presión muy extrema, insultos, escupitazos, latigazos, cargar el madero hasta el lugar de ejecución, que fuera colgado, tratado de manera despectiva, y él teniendo el poder para actuar, ¿eh? Recordemos todo esto, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que se hubiera mantenido fiel en esas condiciones tan extremas, lo que hace es demostrarle a Satanás que su acusación es falsa. Que el ser humano no solamente obedece a Jehová por conveniencia, lo obedece porque lo ama. Así que el hecho de que Jesús fuera obediente aún en esas circunstancias tan horribles demuestra que el ser humano puede ser fiel a Jehová incluso a las pruebas más extremas, y Satanás es un mentiroso.